Eh, pues es un... eh, a ver cómo empiezo. En un principio muy raro, ¿sabes? Porque está esa presión de trabajar con los personajes de Toy Story y quieras que no, está nervioso, ¿sabes? Durante 6 meses yo tenía ahí esa inseguridad, ese nerviosismo de decir, espero que no meta la pata, ¿sabes? Porque son personajes que están muy bien cuidados en las dos primeras. Y aparte que, bueno, es que hemos crecido casi con estos personajes, ¿sabes? Yo fue eh, lo que he dicho en las otras entrevistas, que la primera de Toy Story fue una de las dos películas, junto a Pesadilla antes de Navidad, que hicieron que yo me quisiese dedicar a esto de la animación. Con lo cual, de repente, tienes aquí al director y te da el Buzz Lightyear y te dice, empieza a hacer pruebas y empieza a averiguar este personaje y ya, a ver qué voy a hacer aquí. Sí, supuso un reto especial. Lo que hice fue me tragué todas las escenas de Buzz Lightyear y de Woody. En las dos primeras películas, pues me las estudié muchísimo tiempo. También hablé con algunos de los animadores que animaron en las dos primeras, ¿sabes? Hablé mucho con Doug Sutherland, que hizo algunos de los planos mejores de Toy Story 1 y 2. Hizo el plano de cuando abre la caja y va andando en Toy Story 2, ¿sabes? Y intenté saber más un poco de lo que estaban pensando cuando están animando estos planos. Y de los planos de Buzz que animé, a ver, pues animé toda la secuencia cuando Buzz se convierte en español, desde el momento en el que se convierte, ¿sabes? Que tira todos los demás juguetes y empieza a hablar en español, aquí en andaluz, hasta, ¿sabes? Que está ahí hablando y de repente se da cuenta de que está Woody, salta, ¿sabes? Y va ahí, ¿sabes? Rodeándole hasta el punto de que, ¿sabes? Toda esa secuencia hasta el momento en el que le da 2 besos, le da la tortita. Ah, sí. Pues toda esa secuencia la animé. Después animé la secuencia en la que está Buzz, que tira a Jessie en los arbustos, está en el mitad del plano, y ahora Buzz empieza a hacer cosas raras alrededor de Jessie, eh, y ahí intenté meter elementos de flamenco, elementos de un poco de todo. Después animé algunos planos en la secuencia de baile, ¿sabes? Cuando las caderas empiezan ahí a hacer cosas raras. Eh, y después el último plano, que es este. Este plano lo animé también. Fue el último plano que animé en la película. Y después he animado secuencias con otros personajes también, pero sobre todo era el Buzz español, el personaje que animé sobre todo. También hice cosas con Lutzo y con Ken, y algunas secuencias con Woody. Con lo cual fue un poco de todo. El personaje que no pude animar, que me habría encantado. Animé también el personaje de Totoro, pero el personaje que me habría encantado animar es el de Tortilla Head, el de tortilla de patata. ¿A qué cómo lo llaman? Pero cuando está en plan de tortilla, ¿cómo lo llaman? Tortilla de patata. Pues hicieron, los supervisores hicieron muchísimo trabajo, en toda la preproducción hicimos muchísimo trabajo de hacer que los personajes fuesen un poco más sofisticados. Pillaron los modelos de 3D de las antiguas y es como si les hubiesen hecho un cambio a mejor, ¿sabes? Con lo cual mejores controles faciales, mejores controles de animación, ¿sabes? Había pues como pequeños detalles. Por ejemplo, ahora en el brazo de Woody, cuando el brazo hace así, en la primera, pues ves aquí, ¿sabes? Cosas raras que hace el 3D. Aquí ahora, por ejemplo, en la tercera son pequeños detalles que son muy sutiles, pero que para la gente del mundo de 3D tiene mucho que ver, ¿sabes? Por ejemplo, ahora cuando doblas el brazo, pues ahora tienes ahí de la ropa, hace como un pequeño, ¿sabes? Como una pequeña, sí, como una pequeña arruga así. Con lo cual eran muchos detalles en ese plan, ¿sabes? Por ejemplo, Buzz Lightyear ahora antes eran pues como 20 controles en las cejas. En Toy Story 3 ahora ya tenías más de 100 controles, que ahora para temas sutiles te da más juego.
Pues sí, pues sí, porque los humanos en Toy Story 1 y 2 fallaban. Bueno, en Toy Story 2 ya empieza a mejorar un poco, pero en esta fue muy importante para Lee, sobre todo por el tema de que el tercer acto, eh, o sea, estaba basado sobre todo en la animación de Andy, ¿sabes? Sobre todo los últimos 10 minutos de la película, ¿sabes? Con lo cual era muy importante el que los animadores tuviesen lo que necesitaran para esas escenas, porque iba a ser una escena que si no te crees ese personaje de Andy, no te crees toda la película, ¿sabes? Con lo cual, desde el principio, el tema de los humanos era, vamos a hacer que sigan viviendo, que Toy Story 3 siga viviendo en el mismo mundo de Toy Story 1 y 2, pero vamos a hacerlo un poco más sofisticada, por el hecho de que hay planos que, ¿sabes? Que hay secuencias que van a ser muy, muy emotivas, ¿sabes? Ha sido un balance, yo creo que esta película ha sido un balance entre escenas de aventura, escenas arriesgadas de aventura, escenas que son muy raras, tortilla, ¿sabes? Picasiana, ¿sabes? Hay un rollo de Picasso con el ojo, escenas emocionales, emotivas y de comedia, ¿sabes? De humor, con lo cual es una, para mí, esta película me parece que tiene el mejor balance de muchas películas de Pixar en general, entre esas tres cosas, ¿sabes? Humor, acción, aventura y emoción.